Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy, en nuestra cuarta conferencia, tenemos el tema de salud mental comunitaria en tiempos del coronavirus, alcances y desafíos. La conferencia será expuesta por la señorita Elizabeth Arispe, quien es profesional en psicología, investigadora psicosocial, magíster en educación, destacada en psicología comunitaria y ciencias sociales. Además, cuenta con amplia experiencia como gestora de bienestar social y como consultora de programas psicosociales y proyectos de desarrollo político, social y educativo en instituciones tanto públicas como privadas. Es docente e investigadora de la Universidad Ricardo Palma y de las escuelas profesionales de la Policía Nacional del Perú. Realizó publicaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo, UNESCO. Además, desarrolló un programa de diseño e implementación de programas para la familia en el Centro Poblado de Manchay, Obispado, Emérito de Lima, Parroquia del Espíritu Santo, Manchay, UNESCO. Sin más retraso, le doy paso a nuestra presentadora. Buenas noches, estimados colegas, compañeros, alumnos en general. En esta oportunidad me presento a ustedes, muy agradecida de compartir este espacio, de compartir mis saberes y mis experiencias. En la fecha de hoy vamos a exponer sobre la salud mental comunitaria en tiempos del coronavirus, ¿sí? Conocer los alcances y desafíos. En la actualidad vivimos una crisis global, ¿verdad? De la pandemia. Hay un contagio de millones de personas en el mundo, muertes de cientos de miles, ¿verdad? Asimismo, la pandemia no ha culminado en la actualidad, ¿no? Sigue vigente. No son aquellas medidas más eficientes en la vida de las personas. La crisis global ha acentuado las fracturas de la desigualdad, ¿no? Golpeando con la fuerza a los más vulnerables, ¿sí? Asimismo, deja una huella en la manera como nos relacionamos entre peruanos, entre las personas, ¿no? Esta veloz propagación del virus, ¿no? Y en ella, pues, y la letalidad, ¿no? Todo ello, esta crisis global que estamos viviendo, nos deja un gran mensaje para la psicología, ¿no? Y la salud mental comunitaria, ¿no? Esto está ocasionando transformaciones en la economía, en la sociedad de todos los países. Seguidamente, puntualmente dentro de los aspectos de la pandemia en relación a la realidad, ¿no? Dentro de los contextos psicológicos tenemos la repercusión en la salud mental, ¿no? La distorsión de los pensamientos, trastornos depresivos, ansiosos, ¿no? Paranoides y otros problemas más que aquejan en la actualidad, ¿verdad? Biológicamente, definitivamente, ¿no? Por estos temas de salud física, el impacto severo, ¿no? Que ha aparecido en este tiempo. Y cómo no hablar del aspecto social, ¿no? La interacción, la dinámica social. Hablaremos sobre, tendrá que ver la disciplina, el orden, el respeto, la aplicación de valores en los mismos. ¿Qué estará sucediendo, no? Vamos hoy día a reformular, ¿no? Este impacto de la salud mental, estos cambios que han ocurrido en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que se han quedado de lado, ¿no? Muchos proyectos, ¿no? El distanciamiento social, ¿qué es lo que ha provocado, ¿no? Tenemos ya un año y vamos por el segundo, ¿no? Esto ha repercutido
al miedo, a la preocupación, al estrés, ¿no? Y estas son pues respuestas también del aislamiento, ¿no? Del aislamiento que se presentan en las familias. Pero en este discurso no quiero dejar de lado la importancia que tiene la cultura, los derechos humanos y la educación. ¿Sí? ¿Por qué, cómo está enfrentando nuestro país esta enfermedad? ¿No? ¿Qué es lo que está aquejando para que cada día siga siendo con más relevancia los fallecidos o los contagiados, ¿verdad? Por eso, en esta pandemia del COVID-19 tiene dos impactos significativos para el avance en la educación, como por ejemplo, el cierre de las escuelas, la actual forma de estudiar, sobre todo para aquellos, ¿no?, que no tienen línea o tienen dificultades para ingresar. Asimismo, la recesión económica que está generada por las medidas del control de la pandemia, ¿no? Todo esto conduce, pues, definitivamente a la pérdida del aprendizaje, de un aprendizaje significativo, digamos, ¿no? Y un incremento probable en la deserción escolar y una mayor desigualdad. Probablemente nosotros hablaremos, profesores, es política, es que somos parte de la política. El estudio de la psicología no solamente abordamos desde cómo se siente la persona en el contexto, ¿no? Por lo tanto, estamos muy involucrados también a factores políticos y sociales. ¿Y por qué dejar de mencionar la importancia de los derechos humanos, siendo tan vital e importante en este proceso de la salud mental comunitaria, ¿no? El COVID, pues, ha puesto a la humanidad frente a una emergencia de salud pública, ¿no?, sin precedentes. Finalmente, pues, las respuestas a los gobiernos, a las crisis, han incluido amplias restricciones de los derechos, ¿verdad? Entre ellos la libertad de circulación, las expresiones, la reunión, cómo enfrentaron las personas frente a esta situación que se viene dando, ¿no? ¿Cómo hacemos esa evaluación a profundidad desde la psicología de la salud mental comunitaria, ¿no? Por eso el principal desafío social, político y económico será evidente y jurídico, los que van a enfrentar a los gobiernos la capacidad de responder a esta crisis de manera eficaz, ¿verdad? Continuando, pues también tenemos a la cultura, ¿no? ¿Qué podemos entender por identidad cultural o identidad social, ¿no? Esta socialización de un individuo en la cultura en la que el individuo vive. La cultura se convierte en un atributo indispensable de la identidad, ¿no? Y está de la mano el estudio de la etnopsicología, ¿no? ¿Qué está sucediendo en los contextos de nuestro país, ¿no? ¿Cómo está influenciando la enfermedad en los diferentes grupos, ¿no? El conjunto de valores, las tradiciones, los símbolos, los comportamientos, cómo estamos enfrentando, ¿no? Cómo comparte esas vivencias el individuo en la sociedad. Asimismo, dentro de la identidad social, también pertenecía a un género de la clase social, ¿no?, o grupo generacional también, ¿no? O grupos que comparten los mismos intereses, las mismas convicciones ideológicas, ¿verdad? Entonces, es importante para hacer un estudio de la salud mental comunitaria, ¿no?, reconocer a la cultura como identidad cultural y como identidad social. La humanidad se enfrenta a un enorme desafío,
¿verdad? La crisis del COVID afecta, está impactando, ¿no?, en todas las dimensiones de nuestra vida, empezando de la salud pública, el sistema laboral, el debate público, el uso de espacios públicos, la economía, el ambiente natural, la vida cultural, ¿sí? Y que de una u otra manera, muchas personas también en este proceso incumplen, ¿no?, las medidas necesarias, lo cual está conllevando a estos desastres, ¿no?, a haber mayor desastre. La crisis de la COVID ha afectado extraordinariamente a la vida cultural de las ciudades, ¿no? La participación, la contribución de la cultura, ¿no?, ha sido siendo cada vez más deteriorada. El acceso a los espacios públicos, a la viabilidad también financiera, ¿no?, a los flujos de bienes, de servicios culturales, ¿no?, ha sido realmente como una bomba de tiempo, ¿sí? Para poder analizar toda esta problemática que está pasando en este momento desde la salud mental comunitaria, es evidente conocer que la salud mental es el que va a construir y desarrollar vínculos activos, transformadores de la realidad, ¿no? Transformadores de la realidad que nos va a permitir atender nuestras necesidades y responsabilidades por nuestro propio bienestar psíquico, ¿no? Es también la habilidad de conocer las capacidades, limitaciones y cómo éstas interactúan con las determinantes sociales, económicas y culturales. En este sentido, podemos decir que la salud mental es un conjunto constituido por dimensiones socioculturales, ¿sí? Estas dimensiones socioculturales va a estar muy asociado al conocimiento de las culturas, de las personas y las comunidades. Lo que nosotros podemos observar, ¿no?, en manifestaciones, en situaciones de, por ejemplo, los que van de compras, ¿no?, o en situaciones que tienen una reunión con un objetivo específico, ¿no? Esta estrecha relación son esas determinantes también históricas, ¿no?, sociales, económicas, culturales existentes. ¿Y por qué no decir también, verdad? También ha dejado de ser entendido únicamente como la ausencia de la enfermedad mental para focalizar su acción en el ámbito de la salud pública, ¿no?, construyéndose el eje transversal del desarrollo humano y social. Asimismo, la salud mental es un derecho fundamental y reconocer la legitimidad de las personas de contar las condiciones favorables para el desarrollo de sus agencias y habilidades humanas es lo elemental. Pero si hacemos toda una evaluación en este proceso, nos damos cuenta que estamos dejando de lado. La psicología debería estar más centrada al trabajo en comunidades, ¿no? Estar presente en el lugar, compartir las vivencias con las personas para poder servir y ayudar, ¿no? Pero es importante que se considere, ¿no?, estos conceptos importantes de la salud mental y ahora pues de lo que es una comunidad, ¿no? Es compartir una interrelación permanente, ¿no?, viviendo en una misma localidad con sus propias culturas, con sus propios aprendizajes, ¿no?, que estuvieron basados desde una cultura, ¿no?, las características o los intereses también comunes
de los miembros, ¿verdad? Nos interesa a los psicólogos conocer esas personas que viven en un contexto social de la cual sufren problemas sociales, sufren problemas de educación, sufren problemas de familia, ¿no? Y muchos de los casos sufren personas ya hasta discapacitadas o con trastornos severos, profundos, ¿no? Que es importante en este proceso desarrollar investigaciones desde la comunidad, ¿no? Desde la comunidad. Por eso puede existir una pérdida del sentido de comunidad, ¿no? Como es la heterogeneidad de miembros, el individualismo, el conflicto de los intereses de los grupos, la migración es un problema grande y sobre todo la violencia política, entre otros, ¿ya? Por eso los conflictos violentos destruyen las estructuras de una sociedad, ¿no? Y tienen un impacto en el comportamiento colectivo y en la subjetividad, en lo que dicen las personas, ¿no? Ese análisis que desarrolla el psicólogo partiendo de las bitácoras que dicen las personas, de cómo se sienten, ¿no? Es tan importante analizar a profundidad, ¿no? Que es importante la salud mental, la comunidad, ¿no? En la salud mental comunitaria. Ahora hablaremos sobre la salud mental en sí comunitaria, ¿no? Este abordaje a los problemas de salud mental, ¿no? Ello nos va a conllevar de una manera integral, ¿no? Las condiciones, evaluar las condiciones emocionales y sociales, ¿no? En las que se encuentran las personas, las familias y las comunidades que sufren del día a día problemas sociales, ¿no? Violaciones, feminicidio, delincuencia y otros tipos de problemas que son, digamos, temas jurídicos, pero que también la psicología, a través de la salud mental comunitaria, estamos muy involucrados, porque juega el comportamiento del individuo en la comunidad. Es parte de una comunidad, ¿no? De ahí se plantean, pues, propuestas de intervención, de programas, proyectos, planes, ¿no? De un trabajo o de una consultoría basada a través de un plan que ahora enseguida vamos a hablar. También se trabaja el empoderamiento de la sociedad, ¿no? ¿Quiénes logran empoderarse muchas veces de una comunidad en especial? ¿Tendrá una finalidad? ¿No? Estas variables referidas al aspectos de esas patologías que tienen esas variables individuales y que tienen que ver una problemática de salud pública, ¿no? Y de orden público y social también, ¿no? Por esa razón la intervención exige nuevas miradas que incluyan variables sociales, políticas, culturales, de género y etnicidad, ¿verdad? En este sentido, analizando el tema de la salud mental comunitaria, ¿no? Nos va a permitir comprender, ¿no? Y intervenir con precisión los aspectos de la salud mental, ¿no? Considerando las siguientes características, ¿no? Como los niveles de organización local, la promoción de la participación activa de las personas, el poder y el control de la comunidad, ¿sí? Es un trabajo planificado, ordenado, dirigido, participante. No es un trabajo aislado, sino que
vas a partir resolviendo los problemas, pero partiéndolo de lo que la gente dice que es, o sea, conociendo las necesidades de las personas. Por eso, en estos enfoques de intervención en la salud mental comunitaria, es un producto de las relaciones sociales e históricas, ¿no? Es necesario entender y realizar de esta intervención en salud mental comunitaria, que no está netamente analizado desde el esquema de la psicología o de la psiquiatría, que sino a la vez está muy de la mano con los derechos humanos, psicosocial, interculturalidad y de género. Bien, dentro del enfoque intercultural hablaremos el diálogo de las culturas, ¿no? Para contrarrestar las relaciones de esa dominación política, social o económica, ¿no? Construir la democracia, las relaciones democráticas, la igualdad de condiciones entre los actores de una sociedad, ¿no? Asimismo, la suficiente tolerancia, la opción, la autorrecreación, de la propia interacción, ¿no? Con ese otro, ¿no? El poder entender a las personas tal y como son, ¿no? Que muchas veces están arraigados a una cultura, ¿no? Una cultura que está basada en creencias, en valores, en principios, y que la psicología social comunitaria interviene desde su investigación, acción, ¿no? Y que es tarea de la salud mental comunitaria ejercer estas acciones a través de los programas, tanto privados como públicos, que ya son existentes, porque en todos los centros de salud existe, ¿no? En salud, en educación y otras entidades más, ¿no? Ministerio de la Mujer. Entonces, el enfoque intercultural en este trabajo de la salud mental nos va a promover las condiciones de igualdad entre interlocutores, ¿no? En cuanto al conocimiento, al ejercicio de sus derechos, al acceso a oportunidades. Asimismo, diseñar políticas que reconozcan la pluralidad del Estado, de la democracia, ¿no? Entender el diálogo intercultural como un intercambio y un enriquecimiento mutuo, ¿verdad? Que no solamente va de la mano a una línea general, sino es un trabajo de multiculturalidad. Por ello, también tenemos al enfoque de género, que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Pero que es un enfoque intercultural en un país como el nuestro, ¿verdad? Y estas dimensiones siempre se van a retroalimentar permanentemente y se va a requerir de una mirada integral, ¿no? Como que si el género se construye social y culturalmente, que es preciso acercarnos a una mirada que reconozca la multiculturalidad de nuestro país y que incorpore el reconocimiento del otro como uno de sus objetivos, ¿no? Por eso, el enfoque de género permite una mirada más allá, fina, ordenada y real, ¿sí? De los problemas que afectan a la salud mental, ¿no? Del hombre, de la mujer, pertenecientes a una comunidad. Es
importante también dentro de la salud mental comunitaria hablar sobre la importancia de estos aportes metodológicos, ¿no? En esta presentación, ¿no? Es la construcción de las propuestas que se debe desarrollar, ¿no? Que no son netamente hacer una investigación, no, es estar involucrado, ¿no? Involucrado a la vocación de servir, ¿no? Y desarrollar en las personas mejores calidades de vida, ¿no? Dentro de los lineamientos para la definición de los objetivos, estrategias para la implementación de propuestas metodológicas, ¿no? Potenciar los recursos existentes, articular la salud mental con otras áreas, ¿no? O otros procesos de desarrollo o ejercicio de derecho, involucrar actores claves, decisiones de políticas del Estado y de la sociedad civil, ¿no? Es a veces un poco confuso para el profesional poder entender cómo hacer ese trabajo en el campo y desarrollar, y es vivir ese espacio con ellos, sus propias experiencias para poder conocer lo que les está pasando, ¿no? Como grupo. Seguidamente, acá hay unas pautas, ¿no? Para básicamente formular algunos resultados, ¿no? Lo que se sugiere a continuación, algunas ideas de unas ideas que puedan orientar el desarrollo de los resultados, ¿no? Como por ejemplo, la expresión del bienestar personal, colectivo, comunitario, desarrollo del liderazgo, tanto del hombre como de la mujer, los espacios para la reflexión y el análisis de las actitudes, evidencias del fortalecimiento, la organización en la comunidad, afianzamiento de los procesos de construcción de identidad individual y colectiva, los vínculos interpersonales, ¿no? Que evidencian un incremento de la confianza y la tolerancia a la frustración, asimismo el fortalecimiento de los recursos para el manejo exitoso de los conflictos, identificación y derivación de problemas en forma oportuna, ¿no? Realmente, la ola grande que viene después de la pandemia es el estado mental de las poblaciones en las comunidades y que ya la hemos venido viviendo en la actualidad, ¿no? Es lo que es el resultado que vemos del día a día a través de nuestros medios de comunicación, ¿no? De por qué analizar que una persona o que comete un delito o de una persona que reacciona mal, ¿no? Ante una situación dada, ¿no? Bien, entonces para ello hay también, les presento también este proceso de intervención de salud mental comunitaria a través de proyectos, de planes, programas, ¿no? Este proyecto se desarrolla desde una propuesta que se pueda llegar a formular un proyecto, ¿no? En la medida que se respondan de acuerdo a entender de una manera sistemática, ordenada y necesaria, ¿verdad? Se emplean estrategias, procedimientos, a partir de las cuales se plantean etapas y procesos para el diseño y ejecución de la propuesta. Podemos analizar acerca de la institución y del equipo de trabajo. Empezar por ahí, ¿no? El psicólogo llega al lugar, hace su intervención, es el consultor de la investigación y será importante el trabajo de la institución y su equipo de trabajo, que serán sus actores sociales, sus instituciones, su equipo multidisciplinario de la comunidad,
¿no? Es una intervención en salud mental comunitaria, que básicamente se va a centrar en la promoción de la salud mental, en la prevención de situaciones, en situaciones de riesgo para la salud mental y los procesos de recuperación psicosocial, ¿no? Ello va a permitir a las personas la posibilidad de asumir plenamente como ciudadanos, ¿no? Con derechos, con deberes, un rol activo, dinámico en la demanda y en la solución a sus problemas, ¿no? Es un trabajo participativo, ¿no? Es muy importante en este proceso. Asimismo, es fundamental también promover una coherencia en el discurso institucional, ¿no? Tener el liderazgo y el poder, como en algún momento lo decía Maritza Montero, lo decía Falsborda, el sociólogo, ¿no? Que el psicólogo es aquella persona que va a poder ayudar el comportamiento de las personas en su comunidad, ¿no? Y para que eso sea posible, debe mantener el control y el poder del grupo que voy a trabajar, ¿no? También es importante mencionar los trabajos en redes, ¿no? Es necesario el producto que permita alcanzar mayores resultados y multiplicar los efectos de las intervenciones, ¿no? Los trabajos en redes también. Existe una serie de habilidades de interacción, apertura institucional para exponer dudas y debilidades, ¿no? Y pueda convertirse, pues, en un escenario potenciado, ¿no? De experiencias y capacidades. Ahora vemos la carga, ¿no? Del psicólogo, ¿no? La importancia del cuidado del equipo y el síndrome de agotamiento del profesional en este proceso, ¿no? Porque no es un proceso de escritorio, ¿no? Sino es un proceso de campo, de interacción, de estudio, ¿no? Y en este proceso, pues, ocurre este síndrome de agotamiento profesional, ¿no? Que aparece como producto de una sobrecarga emocional de trabajo. Y cuando al psicólogo, al consultor, lo hace porque lo tiene que hacer, no le va bien ni el primer día, ¿no? Pierde. O sea, le tienen que gustar, ¿sí? Se presenta especialmente en aquellos profesionales que abordan la problemática de la violencia, que es lo que gran mayoría es lo que se ve, ¿no? En la salud mental comunitaria. Se manifiesta en una serie de síntomas, de dificultades a nivel personal, ¿no? Cuando en casa le dicen, bueno, creo que tu cama lo llevas a tu comunidad porque aquí ya no te vemos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hay muchos problemas, ¿no? En la cual uno tiene que prepararse y es un proceso, pues, ¿no? Es un proceso. Y sobre todo a uno tiene que tener ese perfil, ¿no? El perfil de psicólogo comunitario. Estas bases que organizan el proceso, ¿sí? Desde mi persona, yo vengo desarrollando estas fases de intervención comunitaria del psicólogo Sánchez Vidal, español, que desde el año 1955 viene trabajando en España, ¿no? Y que hasta la actualidad está haciendo en Europa un trabajo que tiene éxito, ¿no? En la respuesta que tienen las comunidades donde ellos intervienen, ¿no? Principalmente hablamos de un estudio de comunidad, ¿no? Que es un reconocimiento constante, continuo, es el primer contacto inicial que se tiene
Luego, el diagnóstico participativo, ¿no? A través de las técnicas de recolección de datos cualitativas, porque el investigador o el psicólogo será el instrumento de medida, ¿no? Asimismo, las necesidades de la comunidad, partir de las necesidades de la comunidad y los problemas, luego hacer una evaluación inicial, diseñar e implementar un proyecto, un plan, seguidamente ejecutar el proyecto, el plan, luego hacer una evaluación final, luego hacer una triangulación o diseminación del antes y después, para luego hacer una evaluación y monitoreo. Probablemente en la actualidad existan este tipo de ejercicios, ¿no? Los ministerios desarrollan ejercicios, no puedo hablar por todas las entidades, pero en las que yo he podido tener el contacto, van, aplican y se van. No le hacen un monitoreo. Si funcionó o no funcionó, si fue efectivo o no fue efectivo, o qué se debió de cambiar, ¿no? Y yo creo que la evaluación y el monitoreo, para que sea exitoso un programa, tiene que ejecutarse, porque si no, no vale, ¿no? No vale. Queda siendo solamente un trabajo de charla informativa y nada más, ¿no? En este proceso también es importante identificar cómo debemos escuchar estas urgencias de las personas, estas demandas, ¿no? ¿Cómo lograr que las personas, tendré que ir yo como psicólogo y tú como evaluador? La postura del psicólogo será parte de la comunidad, ¿no? Para poder llegar a las personas y poder entender qué cosa es lo que les sucede, ¿no? Un poco difícil, pero hablamos de un escenario enriquecedor, ¿no? Enriquecedor para el investigador, ¿sí? Un desafío, elaborar propuestas, ¿no? Que incorporen estos enfoques descritos, que atiendan las urgencias de la demanda de la población, ¿no? Que las personas se sientan escuchadas, ¿verdad? Y que de acuerdo a lo que uno ha escuchado, desarrollar un proyecto en base no a mi estadística, sino en base a lo que la gente dice, ¿no? Me baso en las estadísticas porque probablemente el INI, el MINDES o todos los órganos que tengan que ver con el desarrollo social tienen estadísticas que nos sirven y que son muy útiles, ¿no? Pero que es muy importante y es muy laborioso también, ¿no? Porque es un trabajo de un proyecto que hablamos de 1 año, de 2 años, ¿no? Una vez que el consultor sale del lugar, termina, sigue monitoreando si funciona o ya no funciona o qué otra cosa más puedes cambiar. Cosa que no funciona. En la UNESCO, sí, desarrollan algunos programas en los Andes, ¿sí? En la sierra y en la selva también, y desarrollan, ¿no? Un poco como que no se ve o no se, por los medios de comunicación, muy poco se informan, ¿no? Este tipo de proyectos de investigación que hay sobre los programas de salud mental comunitaria, ¿no? Iniciar una intervención en salud comunitaria con población en situación de pobreza extrema, pues requiere considerar que las necesidades materiales se desenvuelvan en las personas y genere un contexto que influye el ambiente emocional, ¿no? Si hablamos pues de una población de extrema pobreza, ¿no? De carencia económica, la intervención que podemos hacer, ¿no? Para solucionar el estado emocional de estas personas, ¿no? De saberse, de poder
que ellos entiendan que son importantes porque tienen vida, ¿no? Y que tengan otro horizonte, ¿no? Hay un deterioro totalmente cognitivo y emocional. La importancia del trabajo en equipo y las instituciones en este proyecto que les estoy presentando es muy importante. No hay psicólogo solo que trabaja, no hay consultor solo que trabaja, ¿no? El trabajo debe ser en equipo. Y el trabajo como consultor es llegar a todas las instituciones de la comunidad para que las instituciones se involucren en tu proyecto que estás lanzando, ¿no? Que exista la sensibilidad, que exista el compromiso, es importante, ¿no? ¿Qué se recomienda? Se recomienda contar con un espacio para trabajar, ¿no? También las emociones y las motivaciones que permitan mejor comprensión, ¿no? No puedo estar triste, ¿no? Tengo que ser el líder, tengo que demostrar que sí hay cambios, que sí pueden mejorar, que la situación comportamental de este grupo de personas pueden cambiar, ¿no? Y será muy elemental. Entonces, nos encontramos pues ahora, ¿no? Presentándoles inicialmente, ¿no? La importancia que tiene la cultura, la educación, los derechos humanos, ¿no? En la salud mental comunitaria, ¿no? Y cómo nos encontramos en la actualidad enfrentando una situación difícil de entender para algunos, ¿no? Donde influirá bastante los medios de comunicación, donde influirá bastante la forma, cómo adquirir la información, cómo adquirir conocimiento sobre el tema, ¿no? Donde existen muchos prejuicios, ¿no? Donde existe mucho fetichismo, ¿no? Que en muchos casos los han llevado a la muerte, ¿no? Y sin dejar de lado, y lo más importante, que es el aspecto espiritual, ¿no? La conciencia, el alma, que estudia la psicología, ¿no? La palabra de Dios en el camino para andar bien, para hacer bien las cosas, para no mentir, para hacer las cosas correctamente, para tratar de no equivocarse, porque somos seres humanos y pecadores, pero que muchas veces está dejado de lado el aspecto espiritual, ¿no? Y puedes escuchar muchas versiones, sí, pues Dios no existe. Si no, no hubiera coronavirus, ¿no? Estamos como en la época del apocalipsis, ¿no? Entonces nos llama a la reflexión esta conferencia, esta videoconferencia a todos mis participantes, ¿no? Quien tenemos nosotros adelante de nosotros está Dios. Y si está Dios adelante de nosotros, estaremos protegidos. Y si sucede un desastre, tendré que analizar por qué sucedió ese desastre. ¿Qué pasó? Dios dice, cuídate, que te cuidaré. ¿Verdad? Entonces ahora voy a darles una atención sobre qué medidas podemos adoptar, ¿no? Ahora en la salud mental comunitaria, ¿no? Como les decía, en la información, mantenerse informados, tener una buena información, propiciar como psicólogos, ¿no? ¿Cuáles son los datos importantes, concisos, verdaderos? Porque la comunicación está hecho un desastre, ¿no? No hay una buena comunicación, ¿no? De los medios, ¿no?
alejarse de esa pseudoinformación que existe, ¿no? Que genera más ansiedad, ¿no? Que genera inestabilidad, ¿no? Ordenar sus tiempos durante el día, desde la hora que te levantas hasta la hora que te acuestas. Si estás en casa, todas las actividades que tienes que hacer y que supongo has aprendido desde el año pasado y este año. Cosa que antes cuando salías no lo hacías, ¿no? Entonces hay que ver el lado positivo, ¿no? Y eso mejorará el estado de ánimo, ¿no? El tiempo pasa, ¿no? Transmitir esta información correcta, constructiva es importante. Segundo, el respeto por las diferencias, ¿no? Está amargada, está molesta, está irritable, no le entiendo, no puedo generar conflicto en la familia. Estas reacciones diferentes, estas emociones cargadas ante diversas situaciones, sobre todo graves, son preocupantes en la actualidad, ¿no? Familias desintegradas, familias que ya se separaron ya, porque no se soportaron estar ni un mes juntos en la casa, ¿no? Unidos. Esas diferencias culturales o lingüísticas también será importante, esas necesidades diferentes, ¿no? Quiere estar solo, ¿no? La compañía, la soledad, la seriedad, el humor. ¿Qué tan variado es el ser humano, ¿no? Ese cambio de vida radical hará pensar, hará meditar y ordenará su vida con su realidad, ¿no? Esa acción, esa contención, ¿no? Tendremos que aplicar la cultura, los valores, ¿no? Que hay por el otro. Y tercero, la higiene, ¿no? Lavarse las manos. Yo supongo que después que pase el coronavirus, me imagino, todos estaremos allí en el caño lavándonos las manos, ¿no? ¿Nos genera un aprendizaje? Claro que sí. ¿Será importante tomar estas medidas ahora en la pandemia? Mucho importante, ¿no? Tendrá que ver al nivel emocional, la protección del cuidado corporal, ¿no? La buena alimentación, el que comía todos los días su pan con chorizo, ahora come un plato de verduras sancochadas en casa, ¿no? Ese cambio radical habrá afectado para bien, para mal, ¿no? El descanso frecuente y adecuado, no dormir todo el día, ¿no? Hacer ejercicios, ¿no? El ambiente familiar, el ambiente laboral, en caso que trabajen fuera, ¿no? El tema de la convivencia es muy importante en este proceso. El ser humano no puede vivir solo. El ser humano tiene que interactuar a diario. Y ahora lo hacemos por una videollamada, por un celular, ¿no? Y estamos solo con tu familia nuclear o multifamiliar, como vivas, ¿no? En el grupo de familia, pero que dentro de ese contexto tienes que crear todas estas actividades que les estoy mostrando. ¿Cómo me voy a distraer? ¿Cómo me voy a divertir? ¿Cómo me voy a relajar? Pedir ayuda del otro será muy importante en este proceso. Es un condimento más de lo que las personas deben hacer dentro del hogar.
¿no? Sin andar lejos y sin ir muy lejos, ¿no? Todas las noticias que pasan, por ejemplo, de lo que ha pasado en Semana Santa, los viajes, las discotecas, ¿no? Las salidas, ha provocado lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Esa es la verdad. Entonces tenemos que crear un ambiente empático en el hogar, que tengan estas características, ¿no? Encontrándonos en una situación de salud pública crítica, donde dice que sí, no me va a pasar nada si me cuido. Pero si yo me descuido, me puede pasar. Entonces está en nosotros. Y si está en nosotros, está en el hombre, ¿no? En el hombre. Cómo se autodisciplina, cómo respeta, cómo aprende a vivir en una sociedad donde está contaminada, ¿no? Que no debe ser un miedo, sino debe ser un reto, ¿verdad? Un reto. Doctora Elizabeth. Duelo. Sí, Doctora ya Elizabeth, termino. disculpe que le interrumpe. Nos quedan 5 minutos para concluir Sí. la conferencia. Listo, gracias. Ya, gracias. Ya. Los procesos de duelo, ¿no? Es directa, indirecta, lo que estamos pasando, ¿no? Lo mismo, la forma de somatizar el duelo, los procesos complicados, que son los factores de riesgo, como la soledad, las despedidas, ¿no? Que no ha habido un funerario normal, ¿no? La desconfianza de la atención recibida. Hay que llevar un proceso de duelo, ¿sí? Que más adelante trae sus consecuencias. Los desafíos para la salud mental comunitaria, pues será integrar las acciones en la promoción de la salud y el bienestar, ¿no? La comunidad presente desde la clínica, desde la empresa, desde el colegio, ¿no? Uno de mis proyectos es trabajar con la comunidad, ¿sí? Esa es mi recomendación. Bien, entonces, ahora pues contagiémonos de salud, alegría y solidaridad, ¿no? Que creo que son requisitos indispensables, importantes para cada uno de nosotros, para ser felices, ¿no? Como seres humanos, querernos, ser feliz, estar libres de lo que pueda estar sucediendo en el entorno, regular las emociones propias, es beneficioso, ¿no? Para lograr nuestra propia felicidad, ¿no? El amor es la fuente de la paz y la felicidad también. La llave de la felicidad es la paz interna, ¿sí? Los mayores obstáculos para la paz interna son las emociones perturbadoras. Entonces, ¿cuál es el secreto? Estar bien, pues, ¿no? Estar bien con nosotros mismos, ¿no? Y para concluir, no olvidemos que tenemos un escudo y ese escudo es Dios. Y que nada me va a pasar si yo me descuido, ¿no? Eso es todo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Muy interesante la conferencia. A continuación, compañeros, está habilitado el chat por si es que alguno desea hacer una pregunta a la doctora Elizabeth. Muchas gracias por los aplausos, queridos alumnos. Los quiero mucho a la distancia. Que quisiera estar con ustedes en el campo, pero no puedo.
Pero ya, ahí, paciencia nomás y fe, ¿no? Que es lo más importante. Muy agradecida por la invitación de la universidad, la doctora Natividad. Me siento siempre muy emocionada, aunque sé que estoy al frente de mi lab, de mi computadora, pero sé que todos están compartiendo lo que en este momento estoy refiriéndoles, ¿no? Mucha paz y eso nos va a llegar y nos va a llevar muy lejos, ¿sí? Gracias por todo, gracias a ustedes, muy amable. Oh, voy a mandar Disculpe, mi doctora, corazón. tenemos una pregunta. Están Sí, consultando cómo controlar las emociones perturbadoras. wow. A ver, para nosotros controlar las emociones perturbadoras, empezaremos a analizar nuestra conciencia, ¿no? Las emociones perturbadoras es casualmente lo que está sucediendo ahora frente a esta pandemia, ¿no? Realmente lo que yo les he propuesto el día de hoy, ¿no? Organizar, valorarnos a nosotros mismos, querernos, respetarnos, poner en práctica nuestros conocimientos, darnos cuenta de todo lo malo que existe, evitar las noticias que me hagan más tristeza, ¿no? Y creo que sobre todo, siempre estar alegres. Alegres, la alegría es lo mejor que puede cargar el alma, ¿no? Es la alegría frente a las adversidades, de verdad, ¿no? Es una emoción muy importante para el desarrollo humano, ¿sí? Ya se están yendo. Ya, chicos, gracias a ustedes. Muchas gracias por asistir. Cuídense mucho, ¿ya? Un aplauso para ustedes, Muchas, ¿ya? muchas gracias, doctora Elizabeth Arizpe. Fue muy interesante la conferencia de hoy. Muchísimas gracias, compañeros. Y bueno, los invito a continuar asistiendo a las próximas conferencias de esta semana de la psicología. Ya. Gracias. Me voy. Muchas Hasta gracias. luego. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Gracias, Anita Cosío, mi profesora. Qué bueno. Muchas gracias. Estoy muy emocionada, ¿ya? Y a poner en práctica, chicos, ¿ah? Poner en práctica mucho estas recomendaciones que acabo de darle y pensando siempre en nuestra comunidad. No nos olvidemos. ¿Ya? Gracias. Ay, ay. Profesora.